En este impactante video, revelamos lo que por décadas permaneció en silencio dentro de la casa de Ruby Pérez. Desde la desgarradora confesión de Zulinka, su hija, hasta los secretos ocultos en una caja negra, pasando por las lágrimas silenciosas que la sirvienta Elvira escuchó noche tras noche, este relato saca a la luz el lado más oscuro del ídolo del merengue. Lo que vio la sirvienta de Ruby Pérez fue desgarrador, tras la terrible confesión de su hija Zulinka. ¿Qué se escondía detrás de su fama? ¿Qué fue lo que Elvira calló por miedo? ¿Y qué revelaciones sacudieron a la República Dominicana? Prepárate para conocer la historia que nadie se atrevió a contar hasta hoy. Dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal Secretos de Historia. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando las verdades que el mundo olvidó. Nadie la conocía, nadie la mencionaba, nadie preguntaba por ella, pero ella estaba ahí, en cada rincón de la casa, en cada madrugada de llanto, en cada grito ahogado detrás de las paredes. Su nombre es Elvira Cordero y durante más de una década fue la empleada doméstica de confianza de Ruby Pérez. Hoy, después de escuchar la confesión devastadora de Zulinka, su hija, Elvira rompe el silencio. Y lo que cuenta es tan desgarrador como real. Durante años me callé por miedo, por lealtad equivocada, por obligación legal, pero yo lo vi, yo lo escuché, y hoy no puedo seguir guardándolo. La historia comienza en 1997. Elvira, una mujer humilde de San Cristóbal, fue recomendada por una vecina para trabajar en la residencia de Ruby Pérez en Santo Domingo. En aquel entonces, él era ya una figura reconocida, con fama, contratos internacionales, y una agenda tan llena como su casa estaba vacía de afecto. Cuando llegué, pensé que sería una casa llena de alegría, de música, de arte, de gente amable. Pero desde el primer día, sentí un frío en el alma que aún no olvido. Lo primero que notó fue a una niña de ojos tristes que jugaba sola en la terraza con una muñeca sin brazos. Era Zulinka. Me acerqué, le pregunté cómo se llamaba y ella solo dijo, «Ando, sé si puedo hablar contigo». Eso me rompió el corazón. Pronto, Elvira comprendió por qué Zulinka hablaba así. La niña vivía en una casa llena de normas, de silencios forzados, de puertas cerradas y abrazos ausentes. Ruby no solía estar, y cuando estaba, su presencia se sentía como una tormenta que nadie podía detener. Nunca le gritó, eso sería fácil de denunciar. Era peor, la ignoraba. No la miraba, no le decía ni buenos días. Una noche, Zulinka cumplía 10 años. Elvira preparó un pequeño pastel con la madre de la niña. Había globos, música suave, incluso un regalo escondido. Ruby llegó tarde, entró sin saludar, fue directo a su habitación y cerró la puerta. Zulinka se quedó mirando la puerta como si esperara un milagro. Luego dijo, «Ando, importa, ya me acostumbré», y se fue a dormir sin probar el pastel. Elvira fue testigo de muchos momentos así, de conversaciones en susurros entre madre e hija, de lágrimas que caían en silencio mientras se recogía la mesa, de cartas que Zulinka dejaba sobre la cama de su padre y que él tiraba al cesto de basura sin abrir. Pero no era solo eso. Una vez escuché una llamada en altavoz desde el despacho. Ruby hablaba con alguien, le decía, «Ando, puedo tener a esa niña en las entrevistas. No quiero preguntas sobre eso. Tú sabes cómo es este mundo, cualquier escándalo me mata la carrera». Ahí fue cuando Elvira comprendió que Zulinka no solo era ignorada, era un secreto, un estorbo, una mancha que Ruby intentaba ocultar incluso a sí mismo. Y sin embargo, cada vez que tenía una presentación, una alfombra roja, una premiación, salía sonriendo frente a las cámaras, agradeciendo a su familia que lo apoyaba. Siempre, mentía con tanta elegancia que daba miedo. Porque si era capaz de negar a su propia hija, ¿de qué más era capaz? Un día, Zulinka se acercó a Elvira y le preguntó, «¿Tú crees que mi papá me quiere?». Elvira no supo qué responder. En ese momento, deseé ser sorda, ciega y muda. Porque ¿cómo le dices a una niña que su propio padre la ignora por conveniencia? Los años pasaron. Zulinka creció, se volvió más fuerte por fuera, pero más frágil por dentro. Elvira la veía practicar discursos frente al espejo, escribir canciones tristes en un cuaderno y llorar en silencio cuando pensaba que nadie la veía. Yo fui su cómplice silenciosa, su protectora, pero también su traidora, porque me callé, y es que Ruby no solo imponía silencio emocional, también legal. Elvira fue obligada a firmar un contrato de confidencialidad al tercer año de trabajo.
Un documento de 3 páginas que especificaba que no podía hablar con la prensa, ni compartir información sobre la vida privada del artista. Me dijeron que si hablaba, no solo perdería el trabajo, sino que me podrían demandar. Y yo tenía 2 hijos pequeños. No podía arriesgarme, pero hoy, Elvira ya no teme. Cuando escuché a Zulinka hablando en público, tan fuerte, tan valiente, me dije a mí misma, ya no estás sola. Ahora es mi turno de hablar. Y hoy lo hace, con voz temblorosa pero decidida. Con lágrimas pero sin culpa. Yo estaba ahí, nadie lo sabía, nadie me preguntó, pero yo lo vi todo. Y Zulinka, tú nunca estuviste sola. Yo también sufrí en silencio. Hoy, te abrazo en voz alta. La casa de Ruby Pérez siempre parecía llena desde afuera. Autos lujosos en la cochera, luces encendidas, música suave filtrándose desde las ventanas, una entrada bien cuidada con plantas y flores frescas. Pero adentro, el corazón de aquella casa latía con soledad, y en medio de todo eso, vivía una niña, Zulinka, la hija no oficial, la niña silenciada. La que lloraba detrás de las puertas cerradas. Yo la escuché llorar muchas veces, confiesa Elvira Cordero, la exempleada doméstica. Y lo más triste de todo era que, nadie entraba a consolarla. Elvira recuerda una noche en particular. Era viernes, cerca de las 11. Ruby acababa de regresar de una presentación en Santiago. Venía vestido de gala, perfumado, pero cansado y con el rostro duro. Zulinka, de apenas 11 años, esperó en la sala con un cuaderno en las manos. Había escrito una pequeña canción para su papá. Había ensayado todo el día cómo entregársela. Estaba emocionada, ilusionada, nerviosa. Tenía dibujado un corazón en la portada. Y la letra decía, papá, yo quiero ser tu nota favorita. Era hermoso, y muy triste. Cuando Ruby entró, no la miró. Caminó directo a su habitación. Zulinka se levantó, lo siguió con paso tímido y tocó la puerta. Papá, ¿puedo darte algo? No hubo respuesta, solo el sonido del pestillo al cerrarse desde dentro. Y ahí, detrás de esa puerta, Zulinka se quedó parada por unos segundos. Después, la escuché, no un llanto escandaloso, era un llanto bajito como el de quien no quiere que nadie lo oiga, pero que no puede más. Elvira no aguantó, se acercó y la abrazó. Zulinka solo dijo, ¿tú crees que si yo fuera famosa, él sí me querría? Esa pregunta la persiguió a Elvira por años. ¿Cómo le explicas a una niña que el amor no se gana con fama? ¿Cómo le haces entender que el silencio de un padre no es culpa suya? Ruby Pérez era una estrella en la calle. Firmaba autógrafos, posaba con fans, decía frases motivadoras en entrevistas. Pero en casa, era un fantasma con cuerpo presente. Nunca asistía a los actos escolares. Nunca iba a las reuniones de padres. Cuando lo llamaban desde el colegio, respondía su asistente. La madre de Zulinka lo excusaba. Decía que estaba de viaje, que tenía agenda llena. Pero la verdad, era que no le importaba. Y aún así, Zulinka lo idolatraba. Siempre hablaba de él como si fuera un superhéroe. Lo defendía cuando alguien insinuaba que no estaba. Ella lo justificaba. Mi papá trabaja mucho para que yo tenga una casa linda, decía. Pero cada noche, cuando se apagaban las luces, volvía ese llanto apagado. Un sonido que Elvira conocía demasiado bien. Era el llanto de una niña que solo quería que su papá la mirara. Que le dijera, estoy orgulloso de ti. Una tarde, mientras limpiaba la habitación de Zulinka, Elvira encontró un cuaderno escondido bajo el colchón. Estaba lleno de cartas que nunca se enviaron. Cartas para su padre. Frases como, hoy canté en clase, pensé que te gustaría oírme. Saqué 10 en historia, pero tú no estabas para verlo. A veces me duele la panza. Creo que es de tristeza. Te amo, aunque tú no me veas. Yo fui la empleada de leyó Ruby esas Pérez y páginas lo que con vi en lágrimas, esa casa y fue luego tan las desgarrador que volvió me a costó guardar, años porque atreverme a sentía que contarlo. leerlas era invadir Pero un hoy, dolor después de demasiado la puro. última Una confesión noche, de su hija mientras Ruby Zulinka, estaba en siento un que ya no evento, tengo Zulinka por qué se callar. acercó a Elvira y le Por preguntó, mucho tiempo ¿tú guardé el crees que horror mi que papá me ve? presencié entre La esas pregunta era paredes tan pensando simple, que nadie pero a iba la a vez tan creerme, que profunda. mi voz Le quedaría respondí ahogada que sí, bajo la que a fama y veces el los nombre papás miran intocable del diferente, merenguero que pero todos... por dentro, yo sabía que ella era invisible para él. Pasaron los años. Zulinka creció, se volvió más fuerte, más callada. Empezó a escribir canciones, a tocar guitarra, a encerrarse más en su cuarto. Ya no lloraba tanto en voz alta, pero se había vuelto experta en llorar por dentro. Y lo más duro fue que Ruby nunca lo notó.
O no quiso notarlo, era como si tuviera una venda en los ojos. O como si hubiera decidido no mirar, como si el simple hecho de reconocerla, lo hiciera más humano. Más vulnerable. Cuando Elvira dejó de trabajar en la casa, Zulinka ya tenía 17 años. Antes de irse, la joven le regaló algo, una de las cartas del cuaderno. En ella decía: «Gracias por mirarme, Elvira. Fuiste los ojos que mi papá nunca tuvo». Ese papel, Elvira lo guarda hasta hoy. Y cada vez que escucha a alguien decir que Ruby Pérez fue un hombre ejemplar, lo saca, lo lee, y recuerda a aquella niña sentada en la escalera con su canción en las manos, y su corazón lleno de ausencias. Conforme los años pasaban, Elvira Cordero, la sirvienta silenciosa en la casa de Ruby Pérez, fue acumulando secretos. Algunos eran pequeños, como los gustos raros del artista o su costumbre de no repetir ropa en eventos. Pero otros, eran demasiado grandes para olvidarse. Este video revela lo que Elvira ocultó durante décadas. Porque no solo fue testigo de la indiferencia hacia Zulinka, la hija no oficial del merenguero, también vio y escuchó cosas que iban más allá de la infidelidad. La gente siempre pensó que Ruby tenía su lado mujeriego, que era coqueto, que le gustaban las mujeres. Eso lo sabíamos todos, pero lo que nadie supo es que había algo más. Algo que yo me juré no contar jamás. Hasta ahora. Todo comenzó una noche de miércoles. Ruby había regresado temprano de una entrevista. Estaba de mal humor, cerró la puerta de su estudio con fuerza. Elvira estaba limpiando la cocina, pero alcanzó a oír una llamada telefónica en voz alta. «No me vuelvas a llamar a esta casa, ¿me oyes? Ya hicimos el trato, no hay nada más que hablar». Unos segundos después, Elvira escuchó cómo Ruby colgaba con rabia, arrojando el teléfono al suelo. Minutos después, bajó a servirse un whisky doble con una expresión que mezclaba miedo, furia y culpa. Esa fue la primera vez que sentí que había algo más, algo escondido, y lo confirmé semanas después. Era un domingo al mediodía. Ruby había salido de casa sin avisar y Elvira aprovechó para limpiar el estudio que normalmente tenía prohibido tocar. En un rincón encontró un maletín negro, aparentemente común. Pero adentro no había documentos ni partituras. Había fotos, muchas fotos, algunas de Ruby con mujeres que Elvira no conocía. Pero una en particular le heló la sangre, una mujer joven con un bebé en brazos, sentada en una banca frente al mar. En el reverso de la foto, escrito con letra femenina, decía: «Nuestro hijo no es un error. No lo escondas». Elvira no supo qué pensar. Ruby tenía otro hijo oculto además de Zulinka. Era eso lo que trataba de silenciar aquella noche de la llamada. En ese mismo maletín había una carta arrugada. Elvira no leyó todo, pero algunas frases le quedaron grabadas. «Si no me ayudas, iré a los medios. Estoy harta de que me escondas. Zulinka no es la única. No eres tan impecable como pareces. Me quitaste la voz, pero aún tengo la verdad». Esa carta no era de una fan obsesionada. Era de alguien que sabía demasiado. Con el corazón acelerado, Elvira volvió a guardar todo en el maletín. Pero ya nada sería igual. Desde ese día, empezó a notar los pequeños detalles, llamadas que Ruby atendía a escondidas, sobres con dinero que dejaba preparado sin remitente, viajes repentinos a lugares que no estaban en su agenda oficial. Una vez, Ruby recibió a una mujer en su despacho. Elvira no escuchó toda la conversación, pero alcanzó a oír algo inquietante. «Tú dijiste que cuidarías de él, pero lo tienes en otro país como si fuera un error». «Cállate», gritó Ruby, «lo hice por su bien. No entiendes cómo funciona este mundo». Yo solo alcancé a ver su sombra. Pero ella lloraba, y Ruby fumaba como si no le importara. Esa fue la última vez que vio a esa mujer. Nunca supo su nombre, solo supo que, desde entonces, Ruby se encerró aún más en sí mismo. Empezó a dejar indicaciones más estrictas: «Nadie entra al estudio, no toquen el closet de la izquierda, no pregunten por mis llamadas». Yo sabía que si decía algo, me quedaría sin trabajo. Pero mi conciencia ya no estaba tranquila. Sentía que había más hijos, más secretos, más víctimas del silencio. Elvira comenzó a tener pesadillas. Soñaba con Zulinka llorando en una habitación cerrada, mientras otra mujer gritaba su verdad desde lejos y Ruby simplemente desaparecía entre aplausos. Lo que más me dolía, era ver cómo el mundo lo adoraba. Y cómo esas mujeres, esos hijos, vivían en las sombras. Con el tiempo, Elvira dejó la casa.
pero nunca dejó la carga. Pasó años preguntándose si debía hablar, si debía romper su promesa, si debía sacar a la luz ese otro Ruby Pérez, el que vivía lejos del escenario y las luces. Cuando escuché a Zulinka confesar su dolor, algo dentro de mí se rompió. Su historia me hizo recordar todo lo que vi, todo lo que callé. Y hoy, por fin, Elvira se libera. Porque no era solo infidelidad, no eran solo escapadas de hotel o romances pasajeros. Era una red de mentiras, omisiones y pactos de silencio construidos con el único propósito de mantener intacta la imagen del ídolo. Y en ese proceso, muchas almas quedaron quebradas. Con el paso del tiempo, la casa de Ruby Pérez comenzó a parecerse menos a un hogar, y más a un museo de secretos. Las puertas cerradas, las habitaciones que nadie debía limpiar, los documentos que nadie debía tocar, y sobre todo, el closet del fondo del pasillo, ese que Elvira, la sirvienta, aprendió a evitar, aunque el polvo lo cubriera por semanas. Yo sabía que ahí había algo. No era normal tanta advertencia, tanto misterio. Cada vez que me acercaba, él cambiaba el tono. Era como si escondiera un cadáver. Y no era exageración. Aquel closet tenía una cerradura especial. Ruby mismo la había mandado a poner con candado de combinación y cerrojo interno. Pero lo que realmente llamaba la atención era lo que había dentro, una caja negra de metal, pequeña, pesada y con la leyenda, privado. No abrir. Un día me atreví a preguntarle qué era. Él solo dijo, si un día falto, quémala. No la abras, no la leas, no preguntes. Y se fue. Elvira no volvió a mencionar el tema. Pero desde entonces vivió con la duda clavada en el pecho. ¿Qué podía ser tan delicado, tan prohibido que ni siquiera su esposa ni su hija conocían su contenido? Años después, cuando Ruby enfermó y su salud empezó a debilitarse, la tensión en la casa creció. Zulinka ya era adulta, pero aún vivía con muchas heridas abiertas. En una conversación con Elvira, le dijo: «Mi papá guarda cosas que nadie debe ver. ¿Tú sabes qué son?» Elvira dudó, guardó silencio, pero sus ojos la traicionaron. Zulinka lo notó. «Tú sabes, pero no me lo quieres decir». Yo solo le respondí: «Algún día, cuando estés lista, la caja se abrirá sola». Ese día llegó poco después de la muerte de Ruby Pérez. La casa quedó en silencio. Solo Zulinka y Elvira, ya retirada, pero cercana a la familia, permanecieron unas horas en la propiedad, cerrando habitaciones, revisando documentos, recogiendo objetos personales. Y entonces Zulinka entró al cuarto prohibido. El closet estaba abierto. La caja negra ya no tenía candado. No sé quién lo abrió. Tal vez fue él antes de morir. Tal vez dejó todo listo para que finalmente alguien supiera. Pero lo cierto es que estaba ahí, esperándonos. La caja contenía lo inesperado. 1. Cartas de mujeres desconocidas, algunas escritas a mano, otras impresas, con fechas que iban desde 1991 hasta 2015. 2. Fotografías de Ruby con bebés en brazos, niños en parques, adolescentes sonrientes. 3. Un documento legal con la frase subrayada, reconocimiento de paternidad confidencial. 4. Un CD grabado con marcador negro, audio Zulinka. 5. Y un sobre con el nombre de su hija, escrito en tinta azul, para ti. Cuando ya no esté, Zulinka me pidió que saliera del cuarto. Estuvo más de una hora adentro. Cuando salió, estaba pálida. No lloraba, solo dijo: «Ahora lo entiendo todo. Pero no sé si quiero perdonarlo». Más tarde, Elvira pudo escuchar parte del contenido del CD. Era una grabación con la voz de Ruby Pérez. «Zulinka, si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Nunca supe cómo decirte las cosas. Me dio miedo, me dio vergüenza. Te fallé, hija, y eso me va a doler hasta el otro mundo. No eras un error, nunca lo fuiste. El error fui yo». Elvira no contuvo el llanto. Él sabía lo que había hecho. Sabía que se estaba muriendo con verdades podridas en el pecho. Esa caja era su confesión final. Dentro también había un poema, escrito en un papel viejo. Elvira solo alcanzó a leer unas líneas. «Te miraba dormida, hija mía, pero me escondía de tu luz, porque sabía que tus ojos merecían un padre mejor que yo». Zulinka, al día siguiente, tomó la caja y la llevó consigo.
No habló más del tema en semanas. Pero desde entonces su rostro cambió. Ya no era la niña invisible. Era la mujer que conocía toda la verdad. Las palabras no, siempre llegan a tiempo. A veces se enredan en la garganta durante años. Otras veces se atragantan con el miedo, con la vergüenza, con la culpa. Eso fue lo que le pasó a Elvira Cordero, la mujer que durante más de una década vivió en la casa de Ruby Pérez, viendo lo que nadie más veía, escuchando lo que nadie más escuchaba, cargando un peso que no le pertenecía, pero que se le clavó en el alma como un cuchillo. Y ahora, sentada frente a Zulinka, ya no una niña, sino una mujer adulta, firme, con los ojos llenos de heridas cicatrizadas, Elvira por fin decide hablar. Por fin dice todo lo que nunca se atrevió a decir. Zulinka, si hoy me ves hablando, no es por valor. Es porque ya no aguanto más. Porque tú mereces saber que no estabas loca, que lo que sentiste fue real. Que lo que sufriste, alguien más también lo vio, y se quedó callado por miedo. Zulinka no responde, la mira en silencio. Hay un leve temblor en sus labios pero no hay lágrimas. Elvira continúa, vi cómo crecías buscando una mirada, un abrazo, una palabra. Vi cómo te esforzabas por agradarle a un hombre que, simplemente decidió no verte. Lo supe desde el primer día, pero me hice la ciega. Porque si hablaba, me botaban. Tenía 2 hijos, Zulinka. No podía quedarme sin trabajo. Su voz se quiebra. Eso no es excusa. Lo sé, me fallé a mí misma. Y te fallé a ti. Por eso te pido perdón. Zulinka baja la cabeza, suspira. Se cruza de brazos como si aún tuviera frío. Como si volviera a ser esa niña olvidada en las escaleras, esperando que su padre le dijera que la amaba. Me acuerdo de tu cumpleaños número 12, dice Elvira. Te quedaste con el pastel intacto. Le escribiste una carta a Ruby, la dejaste sobre su cama. Y él ni la leyó. Solo me dijo, bótala. Y yo lo hice. Dios me perdone, pero lo hice. Un silencio denso se instala en la habitación. Hasta los relojes parecen detenerse. A veces me quedaba detrás de la puerta escuchándote llorar, continúa Elvira. Y me decía a mí misma, Ando es mi hija. No es mi problema, pero sí lo era, porque uno no puede ver tanto dolor sin hacer algo. Y yo no hice nada. Elvira se enjuga las lágrimas con el borde de su blusa. Mira a Zulinka, quien sigue sin decir una palabra. Cuando encontré aquella caja negra, supe que todo lo que tú sentías tenía sentido. Que Ruby escondía cosas, que había más hijos, más mentiras, más secretos, pero yo me limité a guardar silencio. Hasta que tú hablaste, hasta que tu voz rompió lo que nadie se atrevía a tocar. Elvira se pone de pie, camina hacia la ventana, mira al cielo. Yo lo quise mucho, no lo voy a negar. Ruby me ayudó muchas veces. Pero eso no lo hace menos culpable. Fue un gran artista, pero un hombre cobarde. Un padre ausente, un corazón lleno de miedo. Voltea, y por primera vez, Zulinka le responde. ¿Tú crees que él me quiso? Elvira cierra los ojos, respira profundo, y contesta, sí, pero no como tú merecías. Te quiso desde su miedo, desde su culpa, desde esa forma rota de amar que nunca aprendió a sanar. Zulinka asiente. Una sola lágrima se desliza por su mejilla. Pero no hay rencor, solo cansancio, y un principio de alivio. Gracias por decírmelo, dice. Gracias por decirme que no estaba sola. Elvira sonríe, aunque los ojos le siguen temblando. Perdóname, Zulinka, nunca hablé por miedo, pero ahora ya no tengo miedo. Y tú tampoco deberías tenerlo. Tu historia merece ser contada. Tu verdad merece ser escuchada. Y yo quiero ser una de las voces que te respalden. Zulinka la abraza. Es un abrazo largo, sincero, lleno de palabras que no necesitan pronunciarse. Un abrazo que cierra ciclos, que limpia heridas, que convierte el silencio en memoria. Él ya no está para defenderse, dice Zulinka, pero yo tampoco estoy para callarme. Elvira sonríe, se despide, sale de la casa. El sol le pega en el rostro. Es como si, por primera vez en muchos años, pudiera respirar sin culpa. Y así termina esta historia que no solo habla de una estrella de la música, sino de las sombras que pueden ocultarse detrás del brillo del escenario. La voz de Zulinka rompió una muralla.
Pero también lo hizo Elvira. Porque la verdad no tiene fecha de vencimiento. Y el silencio no debe ser eterno. Gracias por acompañarnos en Secretos de Historia. Si este relato te tocó el corazón, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad y suscríbete al canal para seguir descubriendo los secretos que el mundo quiso ocultar. Nos vemos en el próximo capítulo. Porque la historia aún no termina.